Assalamu alaikum a todos y a todas y bienvenidos a esta charla. Para comenzar de la mejor manera posible, y no hay otra que con la recitación del Corán, le doy paso a mi padre para que comience. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Barakallahu fik. Bueno, en primer lugar, y en nombre de la Junta Islámica de Melilla, queremos expresar nuestro agradecimiento al hermano Sigisha por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros su sabiduría. Estás en tu casa, Sigisha. Muchas gracias. Como sabéis, el hermano Sigisha, muy conocido seguramente por la mayoría de vosotros, es licenciado en la Universidad de Medina, licenciado en Estudios Islámicos, y bueno, en la charla de hoy tratará de explorar la relevancia y el impacto de las enseñanzas del Corán en la vida de los jóvenes. Estamos seguros de que su charla nos será de gran beneficio, inshallah, y que nos enriquecerá bastante, y por ello, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Barakallahu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que favoreció unos meses sobre otros y dispuso que el mes de Ramadán sea uno de los mejores meses. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados, y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, el mejor maestro, el mejor líder. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por haberme reunido aquí con todos vosotros, hermanos y hermanas, y todos los presentes de cualquier confesión religiosa. Un placer estar con todos vosotros y vosotras. Alabamos a Allah que nos ha permitido reunirnos aquí. En segundo lugar, agradecer a la JIM, a la Junta Islámica de Melilla, por su confianza en mí, por haberme invitado para impartir esta importante conferencia. La conferencia se titula El Corán y la Juventud. Y antes de eso quisiéramos mencionar unas palabras como introducción a lo que va a ser esta charla. Y digo, Bismillahirrahmanirrahim, cuando la noche es muy oscura, se extraña a la luna llena. Cuando el sol es llameante y con el intenso calor, uno busca una sombra y una brisa aliviadora. Qué grandes aquellos que fueron justos cuando los demás se extralimitaban.
Qué sorprendentes los jóvenes en la plenitud de su juventud, cuando se controlan aquellos susurros de Satanás. Qué felices serán aquellos que se amaron por Allah, que se reunían por Él y no se separaban sino por su causa. Qué buenas las caridades en secreto, para que Allah no se enoje con uno. Qué importante la piedad, la castidad y la sinceridad. Qué dulces las lágrimas en la soledad. Qué dulces las lágrimas en la soledad cuando surgen de un corazón arrepentido. Le pedimos a Allah que nos haga luces que iluminan la más oscura de las noches. Amén. Esta conferencia tiene dos conceptos, Corán y juventud. Entonces, antes de adentrarnos en la charla, es importante conocer el título. Por eso, nuestros eruditos del Islam dicen, sobre los títulos, dicen al-anawin dalailul madamin. En español, los títulos son el pie o la introducción para entender el contenido de dicho título o de dicho tema. Entonces, se hace necesario saber qué es el Corán y saber qué es la juventud. Y después hacemos una relación entre ellos para ver, como dijo el hermano, qué impacto tiene en la juventud. El primer término que tenemos es el Corán. ¿Qué es el Corán? ¿Cómo lo definen nuestros sabios de Usulul Fiqh, nuestros eruditos del Islam, de los principios de la legislación islámica o de la jurisprudencia? ¿Cómo definen el Corán? Y el Corán lo definen en árabe, y después lo digo en español, lo definen como Kalamullahi al-munazzal ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam biwasitati Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi al-mu'jizu binafsihi. En español, el Corán es la palabra de Allah que le reveló al profeta Muhammad a través del ángel Gabriel. Es un milagro en sí mismo, el Corán es un milagro en sí mismo, y recibimos recompensa por cada letra o palabra que recitemos de este Corán. Por tanto, este es el Corán. ¿Y qué es la juventud? ¿Qué es la juventud? La juventud en idioma árabe, y después lo explico en español, es aquella etapa, dicen nuestros sabios, هي المرحلة التي تكون بين البلوغ هي المرحلة التي تكون من البلوغ إلى بلوغ 40 سنة. En español, dicen nuestros sabios, la juventud es aquella etapa que comienza en la pubertad y finaliza a la edad de 40 años. A la edad de 40 años. Entonces, desde la pubertad hasta los 40 años, todo eso se llama juventud. Todo eso se llama juventud. Y la juventud es una etapa de fuerza, de energía. Es la mejor etapa por la que pasa una persona en su vida. Es la mejor etapa por la que pasa una persona en su vida. Y veremos por qué. Ya que Allah así le dio de la importancia que merece. La juventud, como decimos, es una etapa de energía, de vigor, de fuerza. Y por eso hemos elegido esta definición, ya que los sabios difieren en hasta cuándo termina la juventud. Hay quienes dicen hasta los 30, hay quienes dicen que termina a los 33, otros dicen que termina a los 25. Pero la definición que hemos optado es que terminan hasta los 40, debido a que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán dice la siguiente aleya: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. En español dice Allah en el Corán, y así es hasta que alcanza la fortaleza, es decir, la juventud, y alcance la edad de 40 años. Y ahí hace la súplica que menciona el Corán. Por tanto, el Corán llama a la juventud desde que uno empieza, desde la pubertad, que empieza uno a ser más fuerte, y acaba a la edad de los 40 años. A la edad de los 40 años. Por eso hemos optado por esta definición. Y es importante esta etapa, hermanos y hermanas, por varias razones. La primera
es porque en esta etapa empieza lo que en el idioma árabe, lo que en el Islam se llama Sinnu Teklif, es decir, la edad de responsabilidad espiritual junto con Allah. Allah en esta etapa, cuando tú alcanzas la pubertad, ya te registra tus malas acciones. Si haces una mala acción, Allah te la registra en esta etapa, cuando alcanzas la pubertad. A diferencia de cuando no llegas a esta etapa, cuando todavía estás en la infancia, 8 años, 7 años, las buenas acciones Allah te las registra, te las apunta, pero los errores que cometes no te los apunta. A diferencia de cuando ya alcanzas la juventud, el bulugh, la pubertad, que ahí tanto las buenas como las malas Allah se te apunta. Allah las registra todas, por tanto, por eso es importante esta etapa. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, confirmando lo que estoy diciendo, porque siempre intentamos mencionar las pruebas de lo que se dicen, y así debe ser la gente que enseña el Islam, no enseñar cosas que no están fundamentadas ni en el Corán ni en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sobre este hecho dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está en Tirmidhi y otros sabios del hadith, dice: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب. Subrayamos esto. Esto es lo que nos interesa. عن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل. En idioma español, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el cálamo que registra las malas acciones de las personas se ha levantado, es decir, no se le registra nada, no escribe sobre 3 tipos de personas. Dice el profeta, el primer tipo de persona, el que está dormido hasta que se despierte. Uno cuando está dormido, haga lo que haga, Allah no le tiene en cuenta nada, está dormido, es inconsciente. Segundo tipo, dice, y el niño hasta que llegue la juventud, es decir, mientras uno es niño, está toda la época de la infancia y demás, mientras no alcanza la juventud, todo lo que hace no se le tiene en cuenta, en el sentido de que Dios no lo castiga por esas acciones en las que se ha equivocado, ha errado, etcétera, etcétera, porque todavía no se considera que es responsable esa persona, porque todavía no se considera que es responsable esa persona. Y el último tipo es aquel que tiene que es demente, es decir, tiene una deficiencia intelectual. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice que Allah no le tiene en cuenta sus acciones, y es así porque no es consciente de lo que hace. El segundo motivo de por qué es importante esta etapa es porque, como dijimos antes, es la mejor etapa de la vida de la persona, la juventud. ¿Y cuántos se ha escrito, cuántos poemas se han escrito? Gente que ya ha llegado a la vejez añorando los tiempos de la juventud. ¿Cuánto se ha escrito sobre eso? ¿Y por qué es la mejor etapa? Por la sencilla razón de que Allah subhanahu wa ta'ala, si entramos al paraíso, si Allah quiere y entramos al paraíso, todos nosotros seremos jóvenes. Todos nosotros seremos jóvenes. Allah nos hará jóvenes. Esto prueba que la juventud es la mejor etapa de la vida, ya que Allah, en el paraíso solo está lo mejor, lo más perfecto, y de todas las etapas de la infancia, de la juventud, de la adultez y de la vejez, Allah eligió la juventud para el paraíso, porque es la mejor etapa, Y también otra de las razones de por qué es tan importante esta etapa es porque es la más duradera. Es la más duradera de todas las etapas. La primera etapa es la infancia. Imagínate, alguien llega a la pubertad a los 14 años, o 13. Bien, 13 años dura la infancia, 13, 14, depende de cuando llegue la persona a la pubertad. Después empieza la juventud y no termina, hemos dicho, hasta los 40. Es decir, tienes 25, 26, 27 años que dura la juventud. 27 años. Después viene la adultez, que los sabios dicen que empieza desde los 41 hasta los 50 o 50 y pocos. Entonces, unos 10 años nada más dura la adultez. Y después empieza ya el camino hacia abajo para la vejez. Y es hasta que te mueras. Por tanto, lo que más dura es la juventud. Más de 25 años dura la juventud. Por tanto, qué importante es esta etapa.
Y esta etapa Allah subhanahu wa ta'ala la mencionó en el Corán. Pero antes de deciros la ley, quiero que os situéis en el día del juicio. Por unos momentos imaginemos que estamos en el día del juicio. El sol estará muy próximo a las cabezas de todos los seres humanos. Estará muy próximo el sol. La gente empezará a sudar, muchísimo calor. Y todos estarán ansiosos por encontrar una sombra en la que protegerse y aliviarse. Y habrá una gran sombra el día del juicio para protegerse y cuidarse. Habrá una gran sombra más grande que todos los cielos y toda la tierra. Más grande que todos los cielos y toda la tierra. La sombra del trono de Allah, subhanahu wa ta'ala. Pero solo estarán en esa sombra principalmente 7 tipos de personas. Son los que tendrán el honor y la dicha y la bendición de estar en esa sombra. Y en esa sombra uno de ellos, un tipo de persona es shabun nasha'a fi ibadatillah. Un joven que durante su juventud la aprovechó para adorar a Allah y estar en el camino correcto. Por tanto, fijaos, toda la gente quejándose del calor, sufriendo con el intenso sol. Algunos, como dije, sudarán y algunos el sudor les llegará hasta las rodillas, otros les llegará su sudor hasta la cintura, otros incluso se ahogarán en su propio sudor. Por tanto, en ese momento del día del juicio, lo único que quiere una persona es la sombra, donde no haya sol, donde calmarme y aliviarme. Y solo estará en esa sombra, como dije, 7 tipos de personas, pero lo que nos interesa hoy es el joven, dice el profeta, y en esa sombra estará shabun nasha'a fi ibadatillah. Es decir, un joven, no cualquier joven, un joven que hizo que su juventud transcurrió en el camino correcto, en el din, en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, fijaos qué importante es aprovechar nuestra juventud. Y Allah subhanahu wa ta'ala, como dije, menciona la juventud en el Corán y nos dice, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos dice, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma min ba'di dha'fin quwwa thumma min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. En español dice Allah en el Corán, y Allah es quien os creó en debilidad, es decir, en la infancia, os creó débiles. La gente, los niños y demás son débiles en la infancia. Y después de esa debilidad os dio fuerza, energía, vigor. ¿Cuál es esa etapa? Todos los sabios dicen que se refiere a la juventud, porque es una etapa de fuerza, de vigor, de energía. Dice después, y después de esa fuerza os hizo débiles otra vez y llegasteis a la vejez, y llegáis a la vejez. Por tanto, después de la juventud uno ya empieza como para descender hasta que termina con el día de su fallecimiento. Por tanto, la juventud es primordial en la vida de la persona. Y en el día del juicio, cuando la gente, como dije, está con el sol a escasa distancia de las cabezas, todos estarán esperando que Allah les cite para ser juzgados, para el juicio. Todos esperando, todos los seres humanos, desde el primero hasta el último que pasó en la historia. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en el hadith auténtico que cada uno de nosotros será preguntado por 4 cosas. Por 4 cosas. Y una de ellas es lo que nos interesa aquí. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico, dice, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه إلى آخر الحديث. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, las piernas de cada persona el día del juicio no podrán moverse, estarán firmes hasta que responda 4 preguntas que le hará Allah subhanahu wa ta'ala. La primera pregunta, Allah le preguntará a cada uno de nosotros, le preguntará sobre su vida. ¿Qué hizo con su vida? ¿Qué hizo durante toda su vida? Es decir, una pregunta general desde el principio hasta el final. ¿Qué hiciste tú con tu vida? ¿Qué hiciste en tu vida? Y la segunda pregunta es, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَهُ. Y sobre su juventud.
Allah nos preguntará a cada uno de nosotros sobre nuestra juventud, ¿qué hicimos en esa etapa? ¿Qué hicimos con nuestra juventud? Por tanto, nos preguntará 2 veces sobre nuestra juventud. La primera vez, en la primera pregunta, que será general. Y en la segunda, específicamente, Allah nos preguntará sobre esa etapa de nuestra vida, sobre la juventud. Por tanto, qué importante esta etapa. Y a la vez, qué maravillosa y qué dulce si se aprovecha de la mejor forma en la adoración a Allah. Porque así se vuelve bendita esta etapa. Y ahora sí, ahora llega, ya nos metemos de lleno en la charla y vamos a juntar entre estos 2 conceptos, el Corán y la juventud. El Corán y la juventud. ¿Qué nos dice Allah subhanahu wa ta'ala sobre los jóvenes en el Corán? Y mencionaré ejemplos tanto para los chicos como para las chicas, para que todos nos sintamos identificados. En el Corán hay muchísimos ejemplos de jóvenes, tanto chicos como chicas, que fueron personas que se comprometieron con Allah subhanahu wa ta'ala y se comprometieron con su religión, con la verdad. El primer ejemplo que podemos mencionar del Corán es Ibrahim alayhi salam. Y hablamos de cómo se cita que él era joven. El profeta Ibrahim, el mensajero de Allah Ibrahim, dice Allah en el Corán: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Hemos escuchado que hay un joven que menciona, es decir, habla de que no hay que adorar a los ídolos, sino que hay que adorar solo a Allah, y que se llama Ibrahim. Por tanto, Allah dice joven, y escuchamos que hay un joven. Sami'na fatan. Fatan, en idioma árabe, fatan es joven, es como shab, joven. Hemos escuchado a un joven que habla que no hay que adorar a los ídolos y que solo hay que adorar a Allah, y que se llama Ibrahim. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Así nos dice en árabe. Por tanto, fijaos, este joven, desde muy joven, Ibrahim alayhi salam enseñaba el monoteísmo a su gente, a su pueblo. Enseñaba que la adoración solo debe ser dirigida a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Él es el que nos ha creado y de Él depende nuestra felicidad. Mientras solo adoremos a Allah y no dediquemos actos de adoración a otros que no son Allah, ya sean objetos, seres humanos, ángeles, profetas, tumbas, etcétera, etcétera, estaremos en el camino correcto en la felicidad. Y esto era lo primero que enseñaban todos los profetas a sus pueblos, el adorar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. El siguiente ejemplo que nos menciona Allah en el Corán de los jóvenes, ¿cómo no?, son los jóvenes de la caverna, Ahlul Kahf. Dice Allah en el Corán: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. En español, Allah nos relata la historia de unos jóvenes, los jóvenes de la caverna, en el Corán, en Surat al-Kahf, y nos enfatiza este hecho. Nos dice: innahum fitya. Fitya también son jóvenes. Eran jóvenes. Y nosotros, le dice al profeta Allah subhanahu wa ta'ala, te vamos a relatar su historia con la verdad, la historia de estos jóvenes. Ciertamente eran unos jóvenes que creyeron en su Señor y Allah les aumentó la guía. Y Allah les aumentó la guía. Eran jóvenes que estaban también, se cuentan que eran jóvenes muy adinerados. Eran gente rica. Estos jóvenes, sus padres tenían mucho dinero y ellos estaban en el estatus social más alto, en esa sociedad en la que estaban. Pero todos ellos tenían en común, estos jóvenes, que querían adorar solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero la gente, la sociedad en la que vivía, no les dejaba adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. No aceptaban que ellos adorasen solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso se dirigieron a la caverna para así adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah nos enfatiza este hecho. Fijaos nuevamente el sentido de responsabilidad de estos jóvenes. El sentido de responsabilidad de estos jóvenes que se comprometían con Allah, que ni los lujos, ni su dinero, ni las distracciones de su sociedad les hizo desviarse del verdadero compromiso que tienen, que es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y así deben ser o debemos ser todos nosotros los jóvenes musulmanes, gente comprometida
con su din, gente comprometida con la sociedad en la que están, que benefician y son gente productiva en todos los lugares en los que viven. Y ejemplos para las chicas, para las mujeres, ¿cómo no? El primer ejemplo es Maryam. Maryam alayhi salam, Maryam, la Virgen María, la madre de Isa alayhi salam, de Jesús. Ella era también joven. Y no quiero hablar de lo ejemplo que es en su pureza, del ejemplo que es o ha sido en su pureza, en su castidad, etcétera, etcétera, sino quiero centrarme en su adoración, en la ibadah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, hablando de ella: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. En español, esta joven Maryam, su madre se comprometió a que sea una niña, empezó siendo una niña, después iba creciendo, llegó la juventud y se comprometió que estaría al servicio del templo de esa época, es decir, a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Y así fue. Y el mihrab en idioma árabe es makanul ibada. ¿Qué quiere decir el mihrab? En idioma árabe es un lugar donde se adora a Allah. Makanul lil ibada. Entonces, en ese templo, en esa mezquita, la Virgen María se la pasaba adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Tenía un lugar especial en la mezquita donde estaba ella adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. En eso transcurrió su juventud, hasta el punto que Zacarías, que era quien la tutelaba y quien se hacía cargo de ella, porque era todavía joven, cada vez que entraba al templo y concretamente al lugar donde estaba la Virgen María, Maryam, adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, siempre encontraba rizq de Allah, frutos de Allah. Dicen los sabios, encontraba frutos que no son de la temporada en la que estaban. Es decir, unos frutos que a lo mejor salen a fin de año, encontraba que los tenía a mitad de año, esos frutos. Y ese fruto sale hasta fin de año, es cuando sale ese fruto. Pero Allah la quería recompensar por toda su devoción, por toda su piedad y por toda su pureza en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Fíjate, ¿acaso en esa época en la que vivía Maryam alayhi salam, acaso no había distracciones? ¿Acaso no había otras cosas para hacer? Pero ella se comprometió con su din. Y no digo que no haya que distraerse ni pasar el tiempo, pasar un buen rato, por supuesto. Nosotros hablamos de cuando se lleva ya la exageración, que todo es distracciones, tiempo perdido y la adoración de Allah, te olvidas de ella. Por eso esta joven, Maryam alayhi salam, dedicó su vida a eso. Y por eso Allah, ¿cómo la recompensó? Le enviaba frutos como un milagro que no eran de esa temporada, para así recompensarla por la piedad que tenía. Otro ejemplo que nos menciona también el Corán es Aisha, radiyallahu anha, la mujer del profeta sallallahu alaihi wasallam, otra mujer. Y en este caso sí, habla sobre su piedad, ya que los hipócritas, sobre todo nos referimos a Hadithat al-Ifk, a cuando los hipócritas acusaron a Aisha de haber engañado al profeta. La acusaron de haber engañado al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Allah subhanahu wa ta'ala conocía que Aisha era una mujer pura, era una mujer llena de piedad, de imán. Y Allah reveló a ellas en el Corán donde decía y dejaba claro que Aisha jamás ha caído en eso. Aisha es una mujer pura. Por tanto, Allah subhanahu wa ta'ala defiende y eleva a una mujer en el Corán. Además de, como dije antes en Maryam, lo que he recitado está en Surat Maryam, una sura del Corán por nombre de una mujer. Y otra sura en el que Allah quiere dejar claro que una mujer es pura, es sincera y jamás ha caído en lo que le acusaban los hipócritas. Por tanto, fijaos qué importante este hecho. ¿Cómo consiguió Aisha eso? Que Allah subhanahu wa ta'ala la recompense de esta forma, que revele en el Corán que ella es inocente, que es pura y que está llena de piedad, gracias a su adoración y gracias a que estaba en continua relación con el Corán.
Y aquí empezamos a entrelazar o a enlazar entre el Corán y la juventud. Ella, en esos momentos de tanto dolor, que lloraba y lloraba, antes de que fuera revelada las leyes de Allah, donde dice que Aisha es inocente, que es pura, etc. Lloraba y lloraba, pero estaba en contacto con el Corán. Dice en esos momentos de tanto dolor, dice ella, solo os voy a decir lo que dijo el padre de Yusuf. Lo que dijo el padre de Yusuf. Y dice, se me olvidó cuál era su nombre de tanto dolor que sentía. El padre de Yusuf se llama, ¿cómo se llama el padre de Yusuf? Jacob. Entonces dice, ella sabía que se llama Jacob, pero decía de tanto dolor, porque no hay peor cosa para una mujer que se le acuse de algo falso, en su honor. Entonces ella lloraba y lloraba y dice, se me olvidó que se llama Jacob, pero solo sé que en el Corán se menciona. Dice, yo os diré lo que dijo Jacob, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Solo diré lo que dijo el padre de Yusuf, y recitó la siguiente ley, ciertamente yo mi dolor, me quejo de mi dolor y de toda esta injusticia y de toda esta tristeza ante Allah nada más. Fíjate, una joven cuando le pasa un problema, ¿qué hace? Vuelve a Allah, empieza a recordar a leyes de Allah, y por eso Allah después reveló a leyes en su nombre, porque ella le demostró a Allah que cuando está mal, vuelve a Él. Recitó a leyes del Corán. Esta es la importancia de tener relación continua con el Corán. Por eso los jóvenes, si quieres saber cómo actuar en muchas situaciones de tu vida, oh joven, chico y chica, ten relación con el Corán, porque es lo que más te ayudará a saber tomar las mejores decisiones y acertar y no equivocarte. Por ponerte un ejemplo de cómo cuando uno tiene contacto con el Corán después sabe cómo actuar, fijaos el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando entró en la Meca, cuando entró triunfal en la Meca, en el Fath, y todo Quraysh estaban expectantes a ver qué hace el profeta. Esos que le hicieron tanto daño años atrás están ya en las manos del profeta sallallahu alaihi wasallam, mirándole a ver qué va a hacer con ellos, va a tomar represalias. Les dijo el profeta, ya ma'shara Quraysh, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Oh Quraysh, oh Qurayshitas, ¿qué pensáis que voy a hacer ahora con vosotros? Dijeron ellos, Ahun Karim, wa ibnu Akhin Karim. Dijeron, solo esperamos el bien. Eres un hermano generoso, hijo de otro hermano generoso. Y dice, y aquí está lo que quiero mencionar. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, os diré lo mismo que dijo Yusuf a sus hermanos. Os diré, ¿qué voy a hacer con vosotros? Voy a hacer lo mismo que hizo Yusuf, el profeta José, con sus hermanos. Es decir, otra vez, el profeta José es el hijo de Jacob, lo que mencionó antes a Aisha. ¿Qué dijo José a Yusuf? Sus hermanos le hicieron daño, lo lanzaron al pozo, quisieron acabar con él. Y cuando ya José pudo tomar represalias, Yusuf, ¿qué hizo? Dice el profeta, haré con vosotros lo que hizo Yusuf con sus hermanos. La tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hoy no hay reproche alguno contra vosotros. Lo que habéis hecho en el pasado está olvidado. Que Allah os perdone, y Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Por tanto, ¿qué le guió al profeta a actuar así? El hecho de estar en contacto con el Corán. Y así con otras situaciones que te toque vivir en tu vida, que no sepas qué decir, qué hacer, cómo actuar. Si tú antes leías el Corán entendiéndolo, te vendrá a la mente una ley, un versículo, una historia del Corán, y actuarás de esa misma forma. Y harás como hizo Aisha, que dirá, y diré lo que dijo el padre de Yusuf. Mi tristeza y mi dolor lo dejo a Allah, me quejo ante Allah de mi tristeza y mi dolor, y Él me ayudará. Harás lo mismo que hizo el profeta, os perdono, sois libres, no hay reproche alguno contra vosotros. Y así eran los jóvenes del Islam. Y así eran los jóvenes del Islam. Y por eso, cuando conocemos este hecho de que el Corán tiene la solución para todos nosotros, ¿cuál es la relación que debe haber entre nosotros y el Corán? Es tener presente siempre una ley.
tenerla siempre delante de nuestros ojos. Y es que Allah subhanahu wa ta'ala describe el Corán y dice: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Este Corán guía siempre a lo más beneficioso, a lo mejor. Si tú tienes presente esto, que el Corán yahdi, es decir, guía, lillati hiya aqwam, es decir, a lo mejor, no a lo correcto, no, a lo mejor. Porque puede decir yahdi lis-sahih, guía a lo correcto, pero dice yahdi lillati hiya aqwam, sigatu tafdil, es decir, a lo mejor, no a lo correcto, a lo mejor, a lo más beneficioso, a la excelencia. Y tú, si tienes presente este hecho a la hora de leer el Corán y de reflexionar en él, siempre podrás guiarte a lo mejor. Y ahora nos surge una pregunta. El profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo enseñó el Corán a los sahaba, a los jóvenes? Los jóvenes, nos surge ahora la duda, hermano Hisham, dices, ahora entendemos la importancia del Corán. Bien. Entonces, ¿cómo debemos aprender el Corán? ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que aprender el Corán? ¿Cuál es el método correcto seguido según lo que hicieron los compañeros del profeta con el profeta sallallahu alaihi wasallam? Porque ellos son nuestro ejemplo a seguir. Dice Jundub ibn Abdillah, dice cómo aprendieron el Corán. Dice, y esto es un hadith auténtico, dice en árabe: عن جندب بن عبد الله قال تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. En español dice, lo primero que hacían los compañeros del profeta era aprender sobre la creencia, sobre el imán, es decir, creer en Allah, en sus profetas, en sus ángeles, en el día del juicio, es decir, preparar el corazón para recibir el Corán. Este es el método correcto, que primero conozcas a Allah, para que así, por eso dicen ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana, para que así cuando empieces a leer el Corán, a memorizar el Corán o a entender el Corán, tu imán crezca más, tu fe se eleve más. Por eso es importantísimo empezar primero con la creencia, tal como dicen los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo primero que hacían era aprender la creencia, es decir, quién es Allah, qué son los ángeles, qué es el día del juicio, qué son los profetas, qué derecho tiene Allah sobre nosotros, qué es el shirk, etcétera, etcétera, y después conocer el Corán. Este era el método seguido por el profeta, no es un método que me he inventado yo o que se han inventado los sabios, sino que es el compañero del profeta quien lo dice, que ellos así hacían, ya que si tú tienes el imán y por cualquier cosa no logras leer el Corán o aprenderlo o lo que sea, ese imán, esa fe te va a salvar el día del juicio y podrás entrar al paraíso. En cambio, si solo aprendes el Corán y no hay imán, no tienes fe, no sirve y el día del juicio no te salvará ese asunto. Como aquellos que toman el Corán solo como forma de ganar dinero nada más. Él se memoriza el Corán para ganar dinero nada más, como si el Corán fuese una mercancía. Nosotros no queremos aprenderlo como lo enseñó el profeta. ¿Cómo? Aprendiendo primero sobre nuestra fe, qué derecho tiene Allah sobre nosotros, los pilares del imán, y después aprendemos el Corán. ¿Y cómo lo aprendían? Primero ¿cómo lo memorizaban? Dicen los sahaba, aprendíamos primero 10 aleyas. Memorizábamos primero 10 aleyas. Y no memorizábamos más. Y entendíamos qué querían decir esas aleyas, preguntábamos lo que no sabíamos, qué es lo que nos ordena Allah en esas aleyas, qué es lo que nos prohíbe, y después pasábamos a otras 10 aleyas. Es decir, iban poco a poco, no de golpe, porque lo que interesa es reflexionar y entender el Corán, no memorizar sin conocer ni entender nada de lo que estás diciendo. Ya que siguiendo este método, te protegerás de caer en las garras de los extremistas, porque ellos también leen el Corán, ellos también son jóvenes y leen el Corán. De hecho, Abdullah ibn Abbas habla de ellos y nos dice que cuando surgieron los Khawarij en su momento,
eran un grupo de jóvenes que se alejaron a la montaña, no querían saber nada, extremistas, para que veas, siempre se alejan, los extremistas siempre están solos, no socializan en la sociedad en la que están, no son productivos, son gente que se aleja, se esconde, todo en secreto. No hay transparencia. Entonces, por eso el Islam vino con la transparencia. Y por eso cuando surgieron los extremistas en época de Abdullah ibn Abbas, después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, ellos se alejaron a una montaña. Y fue este compañero del profeta, que era joven también, Abdullah ibn Abbas, un joven, fue a llamarles a la verdad para recapaciten, para hacerles entrar en razón, para demostrarles que ese no es el camino que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que el extremismo no es parte del Islam. Y fue a ellos y los encontró así, todos jóvenes, es decir, todavía no son maduros ni son responsables, se dejan llevar por 2 o 3 aleyas del Corán, la interpretan como les da la gana, es decir, no aprenden de los compañeros del profeta. Y les dice, de las primeras cosas que les dijo Ibn Abbas, les dice: mira, yo vengo en nombre de todos los compañeros del profeta, yo soy el portavoz, me han elegido a mí como portavoz. ¿Por qué? Porque Ibn Abbas sabía todo el Corán, entendía todo el Corán, era un gran mufassir, un gran interpretador del Corán. El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo dua con Ibn Abbas, le dijo: Allahumma faqihhu fi ddin wa allimhu at-ta'wil, ay tafsir. Al profeta sallallahu alaihi wasallam un día hizo una súplica y le dijo: oh Allah, haz que este joven Ibn Abbas, que era muy jovencito, 18 años, 17 años, 20 años, alrededor de esa edad, dijo: haz que este joven entienda muy bien la religión y conozca perfectamente el Corán, el significado del Corán. Entonces los sahabas se reunieron y lo eligieron a él, a este joven. ¿Dónde? Para ir a hablar con los extremistas, para hacerles entrar en razón. Y les dice: vengo en nombre de todos los compañeros del profeta, y entre vosotros no hay ni uno que sea compañero del profeta, ni uno. Para que veas, se alejaron completamente, estos extremistas se alejaron completamente del método y la comprensión de los sahaba, de los compañeros del profeta. Por tanto, esto es de las primeras características y distinciones que tienen los extremistas, que no siguen el ejemplo de los compañeros del profeta y del profeta. Ellos tienen su forma particular que nadie ha hablado de ella, de los compañeros del profeta ni del profeta. Y lo primero es que dice: y no hay ninguno entre vosotros que sea compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ni uno. Para hacerles ver que están en el error. Y después les hizo da'wa, les habló, les expresó las dudas que tenían, se las resolvió, y casi la mitad de ellos, o un tercio, se arrepintieron y volvieron hacia el camino correcto, y los demás seguían aferrados a su desvío y no quisieron hacerles caso. Y el profeta advirtió contra ellos. Ellos también leen el Corán. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre ellos, sobre los extremistas, dicen: yaqra'un el Corán, leen el Corán, pero no traspasa sus gargantas. Es decir, saben recitarlo con la boca, mueven, recitan, pero no pasa de sus gargantas. Es decir, no llega al corazón, no lo entienden. La yujawizu hanajirahum en árabe. Así dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico. Por tanto, ellos también leían el Corán, pero no traspasa. ¿Por qué no traspasa sus gargantas? Porque no lo entendieron como lo explicó el profeta a través de sus compañeros ridwanullahi alayhim. Por eso nosotros queremos ser así. El Corán, de quien se aprende, de los compañeros del profeta, ellos son los que lo entendieron, ellos son los que conocían el idioma árabe. Y fijaos la juventud de ese entonces, que el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico, para que veáis, llevamos 42 minutos de charla, inshallah, 8 minutos, hay 50, me gusta parar para no aburrir a nadie. 42 minutos, hay 50, paramos, inshallah. Fijaos el sentimiento de responsabilidad que tenían estos compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando aconseja a la umma, cuando aconseja de quién hay que aprender el Corán, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: istaqri'u al-Qur'an min arba'. Aprended el Corán de 4. Y los 4 que menciona el profeta son jóvenes, para que veas qué importantes son los jóvenes en el Islam. Y así debemos ser nosotros, hermanos y hermanas, tener ese sentido de la responsabilidad, ese compromiso, para así alcanzar el mayor éxito en esta vida y en la otra, bi'idhnillah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aprended el Corán de 4. Dijo el primero, Abdullah ibn Mas'ud, era un jovencito. Abdullah ibn Mas'ud
Después dijo Salim Mawla Hudayfa. Salim, el trabajador de Hudayfa, el empleado de Hudayfa. Salim Mawla Hudayfa, Salim el empleado de Hudayfa. Dijo el tercero, Ubay ibn Ka'b, otro joven. Y por último, dijo Mu'adh ibn Jabal. Aprended el Corán de estos cuatro. Es decir, no vayáis a los extremistas. Id a la gente ilustrada, la gente que conoce el Corán, que lo ha estudiado, que son grandes profesores. Estos son grandes eruditos, estos cuatro que os he mencionado. Y todos son jóvenes. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿quién lo siguió al principio de su da'wah? Lo siguieron los jóvenes. Cuando todavía estaba en la Meca, débil. ¿Quién estaba con él? Estaba Bilal, estaba Mus'ab ibn Umair, etcétera, etcétera. Muchos. Ammar ibn Yasir, etcétera, etcétera. Sa'd ibn Mu'adh. Todos estos en los inicios del Islam fueron los que siguieron al profeta. Todos estos eran jóvenes. Todos. Para que veáis la importancia que han tenido en el Islam. Y del sentimiento de la responsabilidad que tenían los jóvenes. Y con esto te voy a terminar la charla, 5 minutos, inshallah. Es que dicen unos jóvenes, en época del profeta sallallahu alaihi wasallam, deciden ir al profeta a aprender el conocimiento. Ellos eran de fuera de Medina. Ellos eran de muy lejos. Y emprendieron un viaje para ir a aprender el Islam del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esos jóvenes también tenían tiempo libre, también tenían ocio, también tenían vida, pero tenían ese sentimiento de responsabilidad de que yo tengo que aprender mi religión para así enseñársela a mi sociedad, para así enseñársela a mis amigos, a mi gente, a mis futuros hijos, a mi descendencia, a mis vecinos, a mi pueblo, etcétera, etcétera. No ignoraban esta responsabilidad que tenían. Y nos cuenta, es un hadith que está en Sahih al-Bukhari, por tanto es un hadith auténtico. Dice, عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون. يعني subraya esto, شباب متقاربون. فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أننا اشتقنا أهلنا فسألنا من تركنا من أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال لنا ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم ومروهم إلى آخر الحديث. والحديث في صحيح البخاري. En español, dice Malik ibn al-Huwayrith, que era jovencito, dice, yo y otro grupo de jóvenes, ¿qué hicimos? Decidimos emprender un viaje a Medina para aprender del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y todos nosotros, dice, éramos shababa mutaqaribun, éramos jóvenes con una edad parecida. Un año más, un año menos, éramos casi de la misma edad todos. Fíjate, jóvenes. No fueron ancianos, sino que fueron jóvenes, para que veas el sentimiento de responsabilidad que tenían estos jóvenes. Y dice, y estuvimos con él 20 noches. 20 noches con el profeta, ¿qué? Aprendiendo el Corán, aprendiendo de la Sunna, aprendiendo cómo rezar, cómo ayunar, etcétera, etcétera. 20 noches. Dice, pero el profeta de repente cuando pasó la 20ª noche, notó en nosotros que echábamos de menos a nuestra familia. El profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a notar en nosotros que echábamos de menos a nuestra familia, a nuestra familia, los que hemos dejado en nuestras casas, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus mujeres, a sus padres. Cada uno tenía su familia. Y el profeta notó eso. Y nos preguntó, ¿a quiénes hemos dejado detrás en nuestra ciudad, en nuestro pueblo? ¿A quiénes hemos dejado? Y le informamos al profeta de quiénes dejamos. Dice este sahabi, وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا, pero el profeta era muy compasivo y muy misericordioso con la gente, con nosotros. Y cuando vio que estos jóvenes ya hasta 20 días son mucho para ellos, ya echan de menos a sus padres, a sus mujeres, a sus hijos, etc., les dijo, ahora ya está, podéis volver a vuestras casas, volver a vuestras ciudades y enseñad a vuestra familia, a vuestra gente lo que habéis aprendido. Y enseñar a vuestra gente y a vuestra familia lo que habéis aprendido. Por tanto, fijaos qué misericordioso el profeta y fijaos
qué responsabilidad tan grande tenían estos jóvenes. Y así queremos ser nosotros también, hermanos y hermanas, porque por Allah que no seremos felices en esta vida mientras no sigamos el camino de estos excelsos personajes, tanto chicos como chicas, Aisha, Maryam, Hafsa, etcétera, etcétera, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando tuvo que recopilar el Corán en un solo libro para que así sea fácil para todos los musulmanes leerlo, ¿a quién ordenó? ¿A quiénes ordenaron los sahabas recopilar este libro? Le ordenaron a un joven, le dijeron recopila todo el Corán y júntalo, porque él era el escriba del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿A quién se lo dijeron? Se lo dijeron a Zayd ibn Thabit. Era un joven escriba del profeta que escribía todo lo que era revelado del Corán, y le dijo, ya que está disperso, junta todo como si fuese en un solo libro, y le dieron la tarea a un joven, no a un anciano, a un joven, porque vieron en él un sentimiento de responsabilidad. Y dice Zayd, por Allah, que lo que me ordenaron fue para mí más difícil que mover una montaña. Si me hubiesen ordenado mover una montaña hubiera sido más fácil. Para que veas, fíjate qué responsabilidad tan grande le dieron, y cumplió así. Y después, cuando ya el Corán fue recopilado, hay que guardarlo en un sitio, hay que custodiarlo. ¿A quién le dieron esa tarea, esa gran responsabilidad de cuidar el Corán? A una mujer, a una joven, a una chica. ¿Cómo se llamaba? Hafsa, la hija de Umar ibn al-Khattab. A una joven. Lo dejaron en casa de una chica, de una joven. ¿Por qué? Porque eran jóvenes con sentimiento de responsabilidad. Y así queremos ser todos nosotros y nosotras, hermanos y hermanas. Y termino con un bello hadith que habla del amor del profeta sallallahu alaihi wasallam. Un día, porque los jóvenes, dicen nuestros sabios, tienen dos cosas: tienen sentimientos, emociones, y tienen intelecto. Emociones, sentimientos, intelecto. Y el profeta sabía eso, y por eso le dijo una vez a Mu'adh ibn Jabal, lo cogió hacia sí, le dijo, ven, le dijo, ya Mu'adh, wallahi, por Allah, inni la uhibbuk, por Allah que te amo. Era joven, dijo, por Allah que te amo. Después de cada salat, di, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Por tanto, el profeta, al saber que era joven, que tiene sentimientos, emociones, antes de darle ese consejo, le dijo unas palabras de amor. Le dijo, por Allah, es decir, no estoy mintiendo, por Allah, te juro por Allah, oh Mu'adh, que te amo, que te quiero. Fíjate qué honor ser que el profeta te diga eso, y encima que lo jure. Bastaba con decirle, oh Mu'adh, te quiero, te amo, pero no, le dijo, por Allah, wallah, que te amo. Y así debemos ser con nuestros jóvenes nosotros a la hora de educarles y ser con ellos. Le pedimos a Allah que nos haga jóvenes ejemplares en nuestras sociedades, productivos, que guían siempre a lo mejor como luces en la oscuridad. Que Allah os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, Sheikh, por tus palabras, y como siempre dejamos un tiempo para si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo identificamos a un extremista? Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo repito la pregunta. Me pregunta el hermano, ¿cómo podemos identificar a una persona extremista? ¿Cómo podemos identificar a una persona extremista? Yo te lo voy a mencionar resumidamente, pero con detalles lo menciono en una conferencia que di en Barcelona, que di también en esta ciudad. La puedes encontrar en YouTube, que se llama Advertencia contra los extremismos en la religión. Y ahí lo menciono detalladamente. Pero, a grosso modo, resumido, tienen varias características que mencionan nuestros sabios. La primera es que no se juntan con la gente. No se juntan con la gente, no socializan, siempre suele tener su grupo nada más. Segunda, y esto lo aprendimos porque dimos curso con los sabios para identificarlos, con sabios que trabajaron en centros de rehabilitación de esta gente que está con estas ideas enfermas, es decir, psiquiatras, psicólogos y eruditos. La primera es que son gente que se aleja, siempre se aleja de la sociedad, tal como vimos en el hadith. La segunda es que se esconden incluso de sus padres, sus teléfonos, etcétera, etcétera, no dejan que lo vean, con quién hablan, con quién se juntan, con quién salen, etcétera, etcétera. La tercera es que no quieren escuchar a los sabios, no quieren aprender el Islam de los sabios, ellos se quieren entender, reunirse ellos con sus libros desviados, incorrectos, e interpretan como quieren ellos.
no van a aprender como lo hicieron el profeta sallallahu alaihi wasallam de escuchar de los sabios y de los profesores. No, ellos a su modo, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que este Islam se aprende de los eruditos, de los profesores, es decir, escuchando. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: "Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum". En español, vosotros escucharéis este Islam de mí y se escuchará de vosotros y se escuchará de aquellos que escuchen de vosotros. Por tanto, este Islam se aprende escuchándolo de los profesores. Esta gente no te dice que esos no me tienen nada que enseñar. Tercero, es que ven a la sociedad de forma oscura, negra. Toda la sociedad para ellos está perdida, no tiene ningún valor, etc. Lo ven todo oscuro. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre quien ve a la sociedad de esta forma: "Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum". Quien diga que la sociedad está perdida, está completamente oscura, negra, él es el que está más perdido. Él es el que está más perdido. Cuarto, intentan siempre reunirse a escondidas. Cuando tienen alguna reunión, etcétera, etcétera, siempre lo hacen a escondidas. Y que nadie se entere. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es a grosso modo, y en la conferencia que te digo, advertencia contra los extremismos en la región, lo menciono detalladamente. Hafidakallah, muchas gracias. Jazakallah khairan. Bueno, te escucho. ¿Qué pasa si no finalizas la lectura del Corán en el mes de Ramadán? Sin problema, ahí hay micrófono, sin problema alguno. Lo importante es leerlo. No es objetivo, no es obligatorio finalizarlo. Lo importante es leer lo máximo que puedas. Si lo finalizas, muy bien, lo mejor, biha o ni'ma. Y si no, no pasa nada. Al menos te ganas todas esas recompensas que has estado leyendo. Por cada letra Allah te da 10 hasanat. Y no digo alif, lam, mim, hasanas, harf, sino que alif es harf, mim, lam es harf y mim es harf. Por tanto, por cada lectura que hagas, sea entero del Corán, sea una mitad, sea un tercio, tienes tu recompensa. Lo importante es que lo leas. Lo importante es que lo leamos entendiéndolo. Hafidakillah. Adelante, hermano. Alaikum salam. Cuando hablas de la sura del Kahf de los jóvenes, quería preguntar en qué etapa eran esos jóvenes, es decir, si estaban en la etapa del profeta de Musa alayhi salam o de algún otro mensajero. No se mencionan los libros de tafsir. Hay ciertas opiniones, pero no hay nada auténtico sobre ellos. Solamente sabemos que fueron en una etapa muy anterior a nuestro profeta sallallahu. No fue en época del profeta sallallahu. Fue en una época muy anterior. No sabemos en qué época, pero lo importante es el mensaje que nos transmiten. Que son jóvenes que, a pesar de tener mucho dinero, lujos, etc., se comprometieron con su religión y beneficiaron a su sociedad. Amén. ¿Alguna más? Pues ya está. Que Allah os bendiga. Muchísimas gracias por venir y que Allah nos haga felices siempre. Assalamu alaikum.